Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. Podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, juntos como iglesia vamos caminando al encuentro del Señor que viene. Es Él el que viene a nuestro encuentro. Nosotros salimos hacia Él porque Él nos llama como el buen pastor que llama a sus ovejas. Y nos llama juntos, como pueblo suyo santo. Esto es la iglesia, es la gracia enorme que tenemos todos de formar parte de esta única iglesia de Cristo. Y ahora, para celebrar estos santos misterios, vamos a poner, como cada día, lo primero, en presencia de Dios, todas esas intenciones. Y quería pedirles de manera especial, entre todas las intenciones, que siempre todas, naturalmente, a uno le llegan al corazón, pero tenemos el de una niñita de 10 años que está en estado grave de salud. Quisiera que la pongamos a ella junto con nuestras intenciones. Cada uno tiene sus propias intenciones, todos nos unimos en las intenciones propias y las de los demás hermanos, porque somos un solo pueblo, y se las presentamos al Señor en el día de hoy, en esta Santa Misa. Y también nosotros nos ponemos en su presencia, reconociendo nuestra realidad de pecado, también nuestras propias enfermedades internas, espirituales, que todos las tenemos, para que el Señor nos ayude a todos, nos cure y nos proteja del mal. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, te pedimos, Dios Padre Todopoderoso, que merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado en la persecución provocada después de la muerte de Esteban, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Pero algunos otros, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era un hombre de bien, lleno del Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo
en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí y cantará mientras danza. Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hizo prodigio, la diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo francamente. Jesús les respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las ha dado. Es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti. Queridos hermanos y hermanas, continuamos siguiendo a Jesús en su ministerio itinerante. Los últimos días estuvimos con Él desde el domingo, estuvimos con Él en Cafarnaúm, en la sinagoga donde Él dio ese discurso, hoy día le llamaríamos catequesis, sobre el buen pastor. Y hoy día nos trasladamos, siguiendo a Jesús, nos trasladamos a Jerusalén, donde, como nos ha dicho el evangelista Juan, se celebraba la gran fiesta de la dedicación del templo, una fiesta, una de las 5 fiestas grandes del calendario cultural religioso del pueblo de Israel. Y, como ya hemos dicho en otras ocasiones, entonces se subía en peregrinación para celebrar esta gran fiesta en Jerusalén, la ciudad de Dios, como hemos escuchado en el Salmo responsorial, porque era ahí donde estaba el templo,
El único templo que había en todo Israel estaba ahí en Jerusalén, y entonces ahí estaba la presencia de Dios que habitaba en el Sancta Sanctorum, en la parte, digamos, última, más profunda, más adentro del templo. Y entonces se celebra esta fiesta, una fiesta muy grande, porque los judíos celebraban con gran alegría la reconstrucción del templo después que habían vuelto del exilio en Babilonia, cuando Nabucodonosor invade el reino del sur y deporta a todos los que vivían en el reino del sur, los deporta y entran al templo y destruyen totalmente el templo, hasta las puertas las arrancaron de raíz, etc. Entonces dejan el templo, han reducido Jerusalén a ruinas, dice uno de los salmos, lo reducen a ruinas. Después de un tiempo, Dios escucha el clamor de su pueblo y suscita que les permitan volver. Y entonces reconstruyen ese bellísimo templo y hacen ese mucho más grande todavía, el gran templo tan bello de Jerusalén. Y por eso la dedicación del templo marca para Israel no solamente la conclusión de una construcción bella, que eso ya es bastante, la presencia de Dios que es bastante, sino marca también la fidelidad de Dios que los había traído de regreso a la tierra prometida cuando ellos habían pensado que ya nunca más iban a volver y que el resto de su vida, de su historia, serían otra vez esclavos, así como antes en Egipto, ahora en Babilonia. Jesús entonces, como buen israelita, sube a Jerusalén con los discípulos, con los apóstoles, como siempre andaba él, Jesús, en comunidad, y se paseaba por uno de los pórticos, en este caso nos ha dicho Juan, el pórtico de Salomón, uno de los pórticos que había en este templo, que repito, era un templo muy grande. Y ha dicho Juan algo, era invierno. Uno se podría preguntar por qué Juan tiene que decir que era invierno si todo el mundo lo sabe, Es como aquí decimos, celebramos las fiestas patrias en invierno, pues si todos sabemos que julio es invierno, ¿por qué Juan lo pone? Si nosotros seguimos con atención el Evangelio de Juan, veremos que él pone muchas veces estos detalles que a cualquiera se le podrían pasar, como se dice, por alto, detalles de aspectos exteriores, materiales, si quieren decir así, como leíamos hace unos días, que dice cuando Nicodemo, donde Jesús va de noche, y cuando ellos se encuentran con Jesús, cuando Juan el Bautista señala, este es el Cordero de Dios, y estos dos jóvenes, Andrés y Juan, los siguen, y se encuentran con Jesús, y dice Juan, era la hora 10:00. ¿Por qué Juan le da tanto, digamos, esta importancia que otros de los evangelios no le dan? Porque Juan, detrás de estos aspectos materiales, nos quiere transmitir algo, digamos, inmaterial, pero verdadero, que forma parte de esta transmisión que él nos está haciendo. Era invierno, en el invierno hace frío, y ciertamente a esto hace referencia Juan, la frialdad de los judíos con respecto a Jesús, y estaban fríos, dirá San Agustín, fríos ¿por qué? Porque no se acercaban al sol de Jesús, que era el sol que nace de lo alto. Pese a que lo rodeaban, como dice aquí también, los judíos rodeándolo, le preguntaban, físicamente lo rodeaban, pero espiritualmente estaban lejos de él, y por eso no se podían calentar con el sol, porque no creían. Y de suyo, los incrédulos suelen ser personas frías. Esto es así, los incrédulos, la persona es una persona incrédula, suele ser una persona fría. Pues bien, lo rodeaban y le preguntan, dice, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo francamente, ¿hasta cuándo? Y no se lo preguntaban porque a ellos les interesara conocer la verdad, no. Como el mismo Juan destaca en otras partes de su evangelio, se lo preguntaban para tener una razón por la cual condenarlo,
porque los judíos querían matar a Jesús, porque les resultaba incómodo. De esto hemos hablado bastante en la Semana Santa. Entonces lo buscan para tener algo, alguna prueba contra él, para poder denunciarlo y hacer el proceso que al final, como sabemos, terminará en su muerte. Es una de las causas. Ha dicho que es Dios, se ha hecho igual a Dios. Y Jesús, Jesús sabe todas estas cosas, las sabía, porque Jesús tenía un discernimiento. Jesús tenía este discernimiento, que esta gente no venía con buena fe donde él. Pero no obstante eso, como luego dirá Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Jesús le responde con esa claridad, casi podríamos decir, con esa crudeza que hemos escuchado. Ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Ya se lo he dicho. Ellos le preguntan, si eres el Mesías, dínoslo. Y Jesús les dice, ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Y les digo algo más todavía, no solamente soy el Mesías, no solamente soy ese profeta que Dios había anunciado desde antiguo, al cual también ya nos hemos referido en otras ocasiones, por eso no explico todo ahora. No solamente soy el Mesías, soy mucho más que el Mesías. Yo y el Padre somos uno, yo soy uno con el Padre. Impresionante. Aquí se ha terminado lo que hemos leído hoy día. Si ustedes continúan, la siguiente frase, ¿saben lo que es? Dice, y los judíos se fueron a buscar piedras para apedrearlo. Ya fue el primer intento de matarlo. Pero Jesús, como todavía no había llegado su hora, se escabulló entre la multitud. Volvemos un momentito entonces. Vamos a escuchar todo este testimonio que da Jesús, ¿no? Dice así, ya se los he dicho, pero ustedes no me creen, pese a que las obras que hago en nombre de mi Padre, son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Qué obras hace Jesús que dan testimonio de Él? ¿Qué obras? Curar a los enfermos, multiplicar los panes. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede caminar por encima de las aguas? Ciertamente, las obras lo acreditaban. Se dirán también los apóstoles, los primeros discípulos. Un hombre, Jesús, dice Pedro, acreditado por Dios con sus obras y prodigios. Acreditado por Dios. Es Dios el que actuaba en Jesús y a través de Jesús. Y esas obras que a cualquiera le deberían llamar, cualquier persona de buena voluntad, al ver cómo cura un enfermo, cómo abre los ojos a un ciego, al ver cómo multiplica los panes. Pero ¿quién lo puede hacer? No lo puede hacer nadie. No lo puede hacer nadie. Sin embargo, los judíos no creen. No creen, ¿por qué? Porque no son ovejas mías. No creen porque no escuchan mi voz. Este era el problema de los judíos. Estaban tan cerrados ellos en sus esquemas religiosos, sus esquemas cultuales, sus esquemas mentales. Estaban tan cerrados que ya no escuchaban. Y si no escuchan, entonces, si no escuchan, no pueden creer. ¿Por qué? Porque ya dice San Pablo que la fe viene por la escucha, viene por el oído. Ellos ya no escuchaban. Y como no escuchaban, tampoco veían. Impresionante. No escuchaban, en consecuencia tampoco veían. Porque para poder ver hace falta escuchar. Porque es a través de la escucha que nos viene la fe, que nos abre los ojos. Esa fe que le abrió los ojos al ciego. ¿Se dan cuenta? La misma fe es la que nos abre los ojos para ver, dice el Salmo, ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dios mío, qué grande eres. Pero cuando uno tiene los ojos cerrados, entonces no puede contemplar. Y los ojos están cerrados porque no escucha, porque en el fondo no está solamente cerrados los oídos y cerrados los ojos, sino que está uno cerrado, metido en sí mismo, sus planes, sus proyectos, sus conceptos, no está dispuesto a la novedad, a coger la novedad del reino.
El reino de los cielos es algo totalmente nuevo, que ha irrumpido en la historia de la humanidad, ha irrumpido en este mundo con Jesús de Nazaret, y esa es la novedad que sigue irrumpiendo. Ya 21 siglos sigue irrumpiendo esa novedad, y hasta hoy día, igual que en los primeros tiempos, hay dos tipos de personas. Los que se dejan, digamos así, los que acogen esta novedad, se dejan envolver por esta novedad, o los que siguen metidos en sus proyectos, en sus estructuras, etcétera, etcétera. Por eso, ya decía el Papa San Juan Pablo II, al empezar este nuevo milenio, y lo dijo varias veces durante su pontificado, cada vez, digamos así, de modo más explícito, ¿no? Tenemos que revisar también nosotros, tenemos que revisar también nosotros en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida como comunidad, como iglesia. Tenemos que revisar también nosotros nuestras estructuras, nuestros puntos de vista. No hay que tener miedo de dejarnos constantemente interpelar por la palabra de Dios, que es eterna, que es más grande que los cielos, y que siempre nos trae una novedad, y Dios que nos quiere llevar siempre a cosas nuevas, a cosas nuevas. Una de las características de muchos seres humanos, muchas personas, también cristianos católicos, es esta, que nos da miedo la novedad, que nos da miedo lo desconocido. Por eso Jesús dirá a los apóstoles esta frase que el Papa San Juan Pablo II toma para introducir a la iglesia en el tercer milenio de la era cristiana: remar mar adentro, sin miedo, introducirnos en el mar de la historia, sin miedo, sabiendo que nosotros no estamos solos, que en esta barca que recordamos estos días, Jesús está con nosotros. Por eso, en la medida en que la fe, y esto es, digamos así, uno de los medios para que nosotros mismos podamos medir, de alguna manera, nuestra fe, es en la medida en que la fe va creciendo en nosotros, vamos perdiendo el miedo a la novedad, vamos perdiendo el miedo a contrastar, vamos perdiendo el miedo al diálogo, vamos perdiendo el miedo al intentar diversos caminos y diversas posibilidades de evangelización y de santidad, como nos ha recordado recientemente, nos lo está recordando constantemente el Papa Francisco, en la misma línea de sus predecesores, porque ya desde antiguo se dice, Ecclesia semper reformanda, la Iglesia siempre está llamada a renovarse por la potencia del Espíritu Santo, por el amor de Dios, a no tener miedo de entrar cada vez más adentro en este mar de la humanidad. El Papa San Juan Pablo II hablaba de la creatividad, de la caridad, y el Papa Francisco le llama la fantasía del amor. Es decir, cuando uno ama, y ahora vamos a ver esto del amor, cuando uno ama, no tiene miedo, nada temo, decíamos ayer, antes de ayer, porque tú vas conmigo. Aunque en esta vida me toque pasar por momentos difíciles, aunque como iglesia tenga que intentar nuevos caminos, nuevas vías, nuevas formas, no tengo miedo, porque tú, Señor, vas conmigo. Fíjense, las obras, son mis obras las que dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías, y por eso no arriesgan, a abrirse a la novedad. En cambio, dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Se acuerdan? Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno, escuchan mi voz. Cuando uno escucha la voz del Señor y no endurece el corazón, como recordamos también estos días del Salmo 94, entonces va descubriendo que Dios es uno, que no hay otro Dios fuera de Él, y que en las manos de Dios, repito, estamos seguros. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Seguimos las huellas de Cristo, seguimos como las ovejitas siguen al pastor, también nosotros seguimos a nuestro pastor. Yo mismo pastorearé a mis ovejas. Dios, seguimos la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de Dios, en ella encontramos nuestras delicias. Son estos pastos jugosos a los que el Señor nos lleva,
los pastos jugosos de las Sagradas Escrituras, los pastos jugosos de los sacramentos, los pastos verdes del amor entre los hermanos, la vida en comunidad, los pastos que no se acaban, enormes, del hacer la voluntad de Dios, de la historia que Dios nos va poniendo delante cada día. Es ahí donde Dios nos alimenta, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de todo acontecimiento que Dios nos va enviando en la historia. Ahí, en la medida en que vamos entrando sin miedo, sabemos reconocer la palabra de Dios, sabemos reconocer la voz de Dios que se nos manifiesta a través de Jesús, la voz de Dios que nos llama y nos lanzamos. Fiado en mi Dios, dice un salmo, me meto en la batalla, confiando en Dios, entro en la refriega, en el combate de la fe de cada día, en el combate de seguir la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios en mi vida. El cuarto hijo, estupendo. Oye, pero las cuentas no cuadran, esto es secundario. Esto es secundario como matrimonio. Vemos que Dios nos está diciendo tener el cuarto hijo, las cuentas las cuadrará Él. El Señor está conmigo, nada temo. Oye, pero es que si tú en la reunión, en la familia, ahora viene la familia, acuérdate que el tío es no sé cuántos, va a empezar a hablar mal de la iglesia, por favor, hijo, tú quédate callado, si no el tío se va a enfadar. A obedecer a Dios antes que los hombres. Y si el tío me toca a mi madre, que es la iglesia, yo sacaré la cara por mi madre. Yo sacaré la cara por mi madre, aunque el tío se enfade, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ven? Qué cosa tan bonita. Y si tengo que corregir a mi hijo, lo tendré que corregir para que no se me vaya por el camino torcido. Y si eso significa que mi hijo va a entrar en crisis y me va a poner esas caras grandes que saben poner los hijos, y también los grandes las sabemos poner algunas veces en el almuerzo, es igual. Ya se le pasará. Lo que yo no puedo hacer es callarme. Tengo que hacer la voluntad de Dios, que ha puesto este hijito en mis manos, que ha puesto el joven en mis manos, para que yo lo forme, para que el pobre muchacho no se pierda y no sufra más adelante. La voluntad de Dios, el arriesgar, escuchar la voz de Dios y seguirlo. En el día a día, en nuestras acciones concretas, a Dios no se le sigue, queridos hermanos, no se le sigue en el ideal. A Dios no se le sigue en el sentimiento pasajero. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me llame Rabí es mi discípulo. Atentos. No todo el que me llame maestro es mi discípulo. No todo el que diga, Señor, Señor, entrará en los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Como yo he entrado al cielo, porque he venido a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y porque hago la voluntad del que me ha enviado, tengo poder para dar mi vida y para recobrarla. Porque el poder del que me ha enviado está conmigo si yo hago su voluntad. Y es la misma experiencia que tenemos los cristianos, una cosa impresionante. Por eso tantas veces le estoy diciendo estos días, nunca me va a cansar, ser cristiano es una cosa impresionante, es una cosa impresionante. El poder de Dios que se manifiesta en nuestra vida. El mundo es nuestro, me refiero a la creación entera. Dios nos la ha dado a nosotros. La vida es una cosa, es una explosión constante, diaria. Una explosión constante, diaria, del amor de Dios en lo profundo de nuestro ser, de ver a Dios por todas partes, cómo el Señor abraza nuestra historia, cómo Él conduce nuestra historia. Es una cosa realmente grande. Y por eso esta palabra nos invita a eso, hermanos, a no tener miedo. Yo estoy con ustedes todos los días, como el buen pastor estoy guiando a mis ovejas. Ustedes son mis ovejas, yo los he elegido a ustedes, yo te he elegido a ti, nos dice el Señor. Te lo dice a ti también esta noche, no temas, que yo estoy contigo, lánzate, lánzate, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque mis ovejas conocen mi voz y me siguen. ¿Y saben qué pasa cuando mis ovejas me siguen? Yo soy el buen pastor. Los demás son unos salteadores. Los salteadores vienen, roban a las ovejas, las maltratan, las esquilan, se alimentan de ellas. Estos son los malos pastores. Dios no, Dios es el buen pastor. Las que escuchan mi voz me siguen, yo no les quito nada, yo les doy la vida eterna, les doy la vida eterna. Fíjense, por eso
El Papa San Juan Pablo II, al empezar su pontificado, algunos ya me han escuchado decir esto, me lo repito de cuando en cuando porque es muy potente, decía esto, al empezar su pontificado, su primera predicación: no tengan miedo de abrir las puertas de su corazón a Cristo, de abrir sus puertas. Es más, no solamente digo eso, abrir de par en par. No tengamos miedo, hermanos, de abrir de par en par las puertas de nuestro corazón a Cristo, porque Él no viene a quitarnos nada, decía San Juan Pablo II, no viene a quitarnos nada de lo que es realmente nuestro, realmente humano. El Señor no viene a despojarte de nada. 27 años después, casi 28 ya, Benedicto XVI empieza también su pontificado, este Papa sabio, y retoma las palabras de su predecesor y dice esto: y no es que no solamente no viene a quitarnos nada, sino que viene a darnos aquello sin lo cual todo lo demás no sirve para nada. Viene para darnos la vida eterna, la vida eterna. Eso es lo que el Señor te quiere dar, fíjate tú. Eso es lo que Dios te quiere dar, nos quiere dar la vida eterna, desde este mundo, la vida eterna que comienza aquí. Esto es la vida cristiana, esto es el cristianismo, no es cumplir 4 leyes mal cumplidas. Esto es absurdo, qué feo, qué triste reducir el cristianismo a no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer lo de más allá, y ir el domingo a misa, aunque sea llegando al evangelio para que sea válida. Qué horrible, que eso no es el cristianismo, hermanos. Es una cosa tan grande, tan bella. Por eso dirá San Pablo, que ya saben ustedes cómo conoció a Cristo, el otro día lo hemos escuchado. Dirá San Pablo: y ahora ya, desde que me he encontrado con Cristo, desde que Cristo ha venido a mi encuentro, ya todo lo demás lo considero basura. Todo, lo con tal de alcanzar a ese Cristo que ha venido a buscarme y ha salido delante mío, y yo voy detrás de Él, siguiendo sus huellas hasta alcanzarlo. Y solo sé, dirá después Pablo, ya estoy a punto de partir, cuando Él ya se da cuenta, voy a ser ofrecido en libación, una cosa bellísima, como el cáliz en libación, y yo sé una cosa, que me espera la corona prometida, la corona prometida, reinar con Cristo por toda la eternidad. Ese reino que no tendrá fin, entrar en ese reino. Esto es la vida cristiana, una cosa grande. Dice así, y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Lo dice varias veces Jesús, lo decía el otro día: el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá jamás, tendrá vida en él, no morirá. La muerte, la victoria de Jesucristo sobre la muerte, que Él nos la dona gratuitamente, hermanos. Y no moriremos nunca, somos inmortales. Tú eres inmortal si crees en Jesús y si sigues sus huellas, si sigues la voz del pastor. Y empiezas a experimentar en esta tierra que eres inmortal, que lo que antes te mataba, porque alguien te contrastaba, porque no te alcanzaba el dinero, porque te venía una enfermedad y todo eso te hacía sufrir una cosa horrible y tu vida perdía sentido, lo que sea, porque eras un soberbio y nadie te podía decir nada, lo que sea. Y ya ves que hoy día no te mata. Eres inmortal. No perecerá jamás. No pereceremos jamás. Queridos hermanos, fíjense qué cosa tan grande. Y no solamente eso, sino que estarán seguros conmigo, porque nadie las arrebatará de mi mano. Hay uno que nos quiere arrebatar, que nos quiere llevar con él para destruirnos. Para destruirnos, ese león rugiente. Recordamos ayer las palabras de Pedro. Pero cuando estamos con Jesús, cuando seguimos las huellas del Maestro, cuando escuchamos su voz, porque de ahí parte todo, por eso es tan importante escuchar, cuando escuchamos y seguimos al Maestro, estamos seguros. El Señor está conmigo, nada temo, dice el Salmo. ¿Qué podrá hacerme un mortal? El Señor está conmigo, veré la derrota de mis adversarios, del demonio que es mi enemigo. Lo veo derrotado día tras día. Me quiere jalar, me quiere, que dice la palabra, arrebatar de las manos de Dios. Y me mete caves, y me mete trampas, y algunas veces hasta me hace caer el desgraciado, pero no me arrebata, no me arrebata. Caigo y me levanto, el Señor me levanta, no me arrebata. Puedo tener mis momentos de debilidad, pero no me arrebata,
porque cuando uno sigue a Jesús, nadie lo puede arrebatar. Es ahí donde estamos seguros. Fíjense qué cosa tan bella. ¿Y saben por qué nadie las puede arrebatar de mi mano? Porque mi Padre, dice Jesús, que me las ha dado, aquí la traducción otra vez, lo que dice el texto griego es más fuerte que todos. Eso significa, es el omnipotente. Y entonces nadie le puede arrebatar de las manos de Dios, porque Dios es el más fuerte, nadie tiene más fuerza que Él para arrebatarle sus ovejas. Pero bueno, ese es tu Padre, pero tú, ¿por qué? Y mi Padre y yo somos uno, y yo soy tan fuerte como mi Padre. Efectivamente, nosotros estamos en las manos de Jesús, y estando en las manos de Jesús, estamos en las manos de Dios Padre, porque Jesús y el Padre son uno. ¿Cómo pueden ser uno? Porque son amor. El Padre es amor, el Hijo es amor, Dios es amor, y el amor es uno. No hay dos amores, es uno. El amor es uno, impresionante, indivisible, es uno. Y entonces, estando en las manos de Jesús, estamos en las manos de Dios Padre. Y Jesús, como Jesús y el Padre son uno, Jesús es omnipotente. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo poder. Jesús es omnipotente. ¿Quién le puede quitar sus ovejas de sus manos? ¿Quién se las puede arrebatar? ¿Quién tiene más poder que Jesús? Absolutamente nadie. Y por eso en sus manos estamos seguros. En las manos de Dios, queridos hermanos y hermanas, estamos seguros. Y esas manos Dios las tiene abiertas para nosotros. Jesucristo las ha dejado abiertas. Las ha abierto de par en par en la cruz. Así, para abrazarnos, para acogernos. Hay sitio para todos. Ha abierto su corazón para que sepamos que hay sitio para todos en el corazón de Dios. Hay sitio para todos, como hemos escuchado en la primera lectura. Los primeros apóstoles, nos ha contado Lucas en la primera lectura. Los primeros discípulos que se dispersan, ¿se acuerdan? Habían matado a Esteban, imagínense ustedes, empezaba una persecución terrible contra los cristianos, los querían matar a todos, entonces todos se dispersan, ¿no? No, ni tontos que fueran, ¿no es cierto? Todos se dispersan, pero ahí donde iban, llegaron a Chipre, llegaron a no sé dónde, y hablaban de Jesucristo solo a los judíos, ¿Por qué? Porque Jesucristo ya estaba anunciado en todo el Antiguo Testamento, eso que hemos visto estos días en las mañanas, estamos hablando de esto, ¿no? Y entonces eran los judíos, ¿no? Pero sin embargo, ya algunos griegos se comienzan a interesar, ¿no? Hemos escuchado eso, lo que dice la primera lectura, y entonces también les empiezan a anunciar el querigma, la buena noticia, el evangelio, a los griegos, y los griegos se comienzan a convertir. Ayer vimos al centurión no sé cuántos, con toda su familia, y el no sé cuántos, y se empiezan a convertir, y entonces se empieza a realizar así la palabra que hemos escuchado en el Salmo responsorial. Se dirán, uno por uno, todos han nacido en ella. Serán de Babilonia, de no sé dónde, ¿no? Filistea, tirios, etíopes, todos, todos. El Señor viene a reunir en uno a todos sus hijos que estaban dispersos por los pueblos, a todos aquellos que de Él, desde antes de la creación del mundo, ya había pensado para que formemos parte de su rebaño, para que seamos sus ovejitas. Y efectivamente, de ahí, de este monte santo, altura hermosa, el monte del Calvario, fíjense, donde fue plantada esta cruz, ahí, donde fue derramada la sangre y hasta el agua, uno por uno todos hemos nacido ahí. Hemos nacido todos en este monte santo. Ahí ha nacido la iglesia, de ahí venimos todos nosotros, los cristianos. ¿Cómo no darle gracias a Dios, queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo no cantar, santo, santo, santo eres, en verdad, Señor? ¿Cómo no decirle, como ese canto tan bonito que cantamos en las parroquias, Señor, toma mi vida entera, toma toda mi vida, todo te lo doy? ¿Cómo no abandonarnos confiadamente en los brazos de nuestro Padre? ¿Cómo no escuchar la voz de Dios cada día? ¿Cómo no ser esas ovejitas dóciles que van detrás de su pastor? ¿Cómo no lanzarnos a nuevas aventuras? Estos jóvenes que se hicieron otro día la llamada al sacerdocio, ¿cómo no lanzarte?
Si sientes que Dios te llama, lánzate. ¿Miedo a qué tienes? ¿Miedo a qué? O tu chica, si sientes que Jesús te está enamorando, ¿miedo a qué tienes? Ahí está todavía en el Facebook del arzobispado los teléfonos. Llama, llama. No, no te chupes, como dicen los muchachos, o decían en mi época, no sé si todavía dice eso. No te chupes, lánzate, lánzate. Si ves que algo dentro de ti se está moviendo, lánzate a tener el próximo hijo. Es que el COVID, deja el COVID tranquilo. Deja el COVID tranquilo, que el Señor, si el Señor te lo está inspirando, ábrete a la vida, ábrete a la vida. ¿Cuántas cosas grandes quiere hacer Dios con nosotros? No seamos mezquinos con nosotros mismos. Dios es grande, Dios es eterno. No es que le mezquinemos a Él, nos mezquinamos a nosotros. Pidamos al Señor en esta Eucaristía que nos conceda esta gracia, el don de la fe, para que no seamos fríos como los incrédulos, para que nuestra vida no sea un invierno sin sol, sin luz, sino para que podamos vivir iluminados por este sol, calientitos, con este fuego del Espíritu Santo que brota en lo profundo de nuestro corazón. Y así podamos dirigirnos a Dios, Padre, Padre. Cuando dirigimos a Dios como Padre, dice Tertuliano, estamos invocando también al Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno. Podemos dirigirnos a Jesús, junto con Jesús al Padre, y al dirigirnos al Padre nos dirigimos a los dos, y ellos nos escuchan, porque ellos son uno, y ellos nos aman y dan la vida por sus ovejas. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con la alegría de saber que somos ovejas de Jesús, miembros de su pueblo santo, nacidos ahí, en esa cruz bendita, le presentamos nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y nuestra arquidiócesis, para que en comunión con su obispo auxiliar Raúl y sus sacerdotes, continuemos guiando a los fieles a la vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que ponen su vida en riesgo, asistiéndonos en este tiempo de pandemia, para que Dios les cuide y recompense por el servicio que realizan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de la enfermedad y por sus familiares, para que Dios les regale la fe en Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que en este tiempo pascual el Señor nos conceda ser testigos vivos de su resurrección. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor por todas esas intenciones que uno a uno ha ido poniendo, por cada una de las intenciones que ya habíamos puesto antes y por aquellas que cada uno de nosotros quiera poner ahora. Sobre todo pongamos en manos de Dios esas buenas intenciones que Él ha suscitado en nuestro corazón al escuchar su palabra. La palabra suscita en nosotros, si no somos fríos como aquellos judíos, suscita estas buenas intenciones, deseos de santidad, de fiarnos de Dios. Pongamos en sus manos también estos deseos para que con la fuerza del Espíritu Santo los realice en nosotros. Y así que nuestra iglesia en Arequipa y en todas las latitudes pueda salir robustecida después de este tiempo de pandemia. Es casi como un retiro que está durando tanto tiempo. Ojalá que podamos salir robustecidos, más contentos para dar testimonio del Señor y ser más fieles a Jesús, nuestro pastor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, que por medio de la Virgen María, tu Hijo unigénito se hizo hombre,
escucha las oraciones que tu pueblo te presenta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por aquellos que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, ovejitas del rebaño de Jesús, alegría de saber que el Señor nos tiene en su mano y que nadie nos podrá arrebatar de Él, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz
y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Yo le contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré. Yo no sé si es Él el que habita en mí, o soy yo el que habita en Él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, hasta le puedo tocar. Jesús está aquí.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios mediante, entonces nos vemos mañana nuevamente al mediodía y después, si Dios quiere, la Santa Misa, como siempre, a partir de las 7 p.m. Buenas noches. Dichoso quien en su vida vive como vivió María. Dichoso quien en su vida vive como vivió María. Siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás, siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás.